relámpago es la versión ardiente del instante. Corta el flujo callado de las nubes sobre los pensamientos de la tierra. Corta también la tranquilidad de creer que todo es equilibrio y medida. Bueno, pues para mí ha sido la mayor satisfacción es decir, mi familia y la poesía son mis dos satisfacciones. Como le digo, los momentos más felices y a la vez más problemáticos también, porque pues la literatura supone problemas interiores muy serios. Si no se tuvieran, pues en realidad no se hiciera poesía, ¿verdad? Si se llama sacrificar, si no hubiera tenido el gusto por la literatura, me hubiera dedicado a la política y me hubiera hecho rico. Pero no era, esa no era mi intención, ¿verdad? El que pretenda ser escritor tiene un compromiso con sus lectores. Es decir, no existiría el escritor sin los lectores, o al revés, ¿verdad? Son dos términos correlativos. No había otra, a mí no me gustaba abrir despacho ni litigar, entonces pues no me quedó otra. Y además circunstancias de amigos, muchos de los amigos míos andaban en la grilla política, así que pues me jalaron para allá. Uno en realidad no nota los cambios en su escritura, los que lo notan son los lectores. De los actuales, por ejemplo, de los alemanes, Rilke, que yo lo traduje casi todo. De los franceses, pues, Baudelaire. De los ingleses, Eliot, Ezra Pound. De los italianos, Ungaretti, Quasimodo, Montale, que los he traducido también. Voy a publicar un libro de traducciones de ellos. Bueno, pues al principio todos los que empezamos a escribir, pues empezamos a escribir poemas eróticos o amorosos. Ya después pues nos van interesando otros temas, sobre todo los temas relacionados con la sociedad. Pues yo considero que lo mejor que ha dado la literatura potosina es de la época del taller para acá, es decir, de la década de los 70 para acá. Se han dado pues, poetas, narradores, historiadores de la literatura, etcétera. Se ha abarcado en general todos los géneros literarios que anteriormente no se había dado. Bueno, pues yo entrando a la presidencia municipal, inmediatamente tuve pláticas con Miguel Donoso, pareja que acababa de llegar de aquí a San Luis como coordinador, porque decía que de todos los talleres en la República él consideraba que el mejor había sido el de aquí San Luis. Y efectivamente aquí salieron muy buenos escritores que todavía andan por ahí: David Ojeda, Nacho Betancourt, Enrique Márquez, Alberto Enríquez, Alfredo Contreras. Fue el primero, fuera de la Ciudad de México, fue el primero que se fundó aquí. Debemos a la poesía los pasos concertados del corazón, las expresiones que danzan, se contorsionan y por fin se desnudan. Considerado como un autor de primer orden en la literatura potosina, Félix de Aguajare resulta una presencia fundamental por su obra y magisterio, por su sentido crítico y su vitalidad. La de Aguajare es una poesía que se recibe con la inteligencia y con el corazón. Su obra nos revela un escritor esencial y prolífico, cuyas temáticas principales son la fugacidad del relámpago, la lejanía de los dioses, el oropel de la historia y la vida pública, la memoria y el tiempo en perpetua y engañosa guerra, la escritura como nominación, el escepticismo, la urgencia, la aspiración a la belleza y a la trascendencia.
Es un escritor agitado por las fuerzas y los cambios propios de un siglo difícil y desconcertante. Los 15 volúmenes publicados por Félix de Aguajare revelan la obra de un cínico y un escéptico. Una clara evolución ha marcado su obra desde que publicó su primer libro en 1952, titulado De tu mar y mi sueño. A partir de entonces, el escepticismo de Félix de Aguajare se descifra por sus juicios a la historia, sus reclamos al tiempo y a los dioses impasibles y vacíos. Todo esto como resultado de una confianza en el hombre y su palabra, en una fe de los sentidos. Su obra se transforma así hasta un escepticismo pesimista y difícil que adquiere tonos amargos. Después de 1969, de Aguajare se dedica más a fondo a la vida pública y toma un receso de 10 años en el ámbito de la creación literaria, después del cual regresa un poeta irónico con sentido crítico y autocrítico ante el poder. Pero no todo su quehacer está centrado en la creación literaria. Como investigador, ha trabajado durante mucho tiempo en el Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se ha dedicado a la traducción de libros del alemán, inglés, italiano y francés, mismos idiomas a los que sus obras han sido traducidas. Su aporte a la formación literaria de jóvenes artistas ha sido ejemplar, ya que desde 1974, siendo presidente municipal de la capital del estado, apoyó la creación del primer taller literario de la ciudad, que en ese entonces estaba a cargo de Miguel Donoso Pareja, y en el cual ha participado activamente desde 1977, ahora a cargo de David Ojeda. La posición de Félix de Aguajare como uno de los poetas más importantes, o como uno de los que habrá de pasar a la historia, de los que habrán a pasar a la historia como los poetas más importantes del siglo XX, me parece que tiene que ver con en primer lugar, por supuesto, la calidad de su obra, pero en segundo lugar me parece que tiene que ver con el hecho de que él forma parte de una generación de ruptura. Entonces fue natural que quienes realmente comenzaran a tener o a seguir nuevas influencias, a incorporar nuevas lecturas en su obra, a desarrollar nuevos modos expresivos, se distinguieran de inmediato. A pesar de que de Aguajare comenzó con un libro de sonetos muy marcado por López Velarde, muy marcado por Otón, a pesar de eso era una voz ya muy distinguida. En la literatura potosina yo creo que Félix de Aguajare se distingue por tener una voz muy reflexiva, con un tono muy profundo, con ecos de un escepticismo y un pesimismo en el terreno filosófico.
Antes de él, la poesía potosina no tenía tanta hondura filosófica. Antes de él, la poesía potosina no se refería a los temas del tiempo, de la muerte, a todas las cuestiones existenciales como lo empezó a hacer Félix de Aguajare. A de Aguajare se le lee poco porque sus valores, sus contenidos, sus asuntos, sus temas realmente no pasan por ese terreno donde el provincianismo mueve un poco de risa, ¿no? En el caso de la poesía de Félix de Aguajare, relacionándolo con este problema del universal lo local, pondría el ejemplo de un libro de él que publicó allá por 1960 y tantos en la Ciudad de México. Se llama El que domina en la aurora, y que es un libro en el que sus temas son los dioses precolombinos. Las grandes deidades precolombinas aparecen en este libro rescatadas del terreno de la mitología azteca o náhuatl para trasladarlos al terreno donde se convierten en deidades universales. Y es un escéptico porque es un muy digno y muy logrado producto de lo mejor del pensamiento occidental, lo mejor del humanismo occidental. No sé, en su poesía de Aguajare es lo suficientemente escéptico y, ¿qué será?, filoso en su pensamiento como para dejarnos con el convencimiento de que si existen la salvación y el progreso, quizás solamente existen en la poesía. Sigue asistiendo al taller, sigue siendo, él y yo lo coordinamos, y sigue estando él presente y alegre como siempre, y siempre interesado en los jóvenes. Él siempre ha dicho que le gusta más leer de los jóvenes porque aprende más, porque se revitaliza más. El taller se fundó aquí en 1974. La primera sesión del taller fue el 24 de mayo de ese año. Estamos preparando la publicación de lo que viene a ser el último libro de Aguajare, con el título tentativo de Notas y cenizas o algo así. Y este libro aparecerá bajo el sello de una asociación civil que se está formando, que se llamará NOD, que es un libro que conserva los mejores logros de Aguajare, pero incorpora algunos 5 o 6 poemas que yo sí habría de poner como de los más notables en la obra de Aguajare, con la actitud que pueda tener ante la vida un hombre que ya va a cumplir 81 años. Seguirá pasando, espiga de las horas, la cabeza rubia del mismo niño aprendiendo sin pausa el camino infalible. Brotarán los adioses de unas fértiles manos, sacudidas por aquella amistad que lleva en su repliegue la pulpa de la tierra. Seguirá el amor organizando cuitas, rasgando los decretos de la sombra,
entre todos aquellos que nos vieron un día. La sexual primavera del mineral discreto seguirá rescatando los latidos de la flor de los frutos, del animal sediento. En la conciencia ajena, espejo de mi ser, quedaré suspendido vagamente, imagen sin contorno, lamento sin herida. Se dirán las palabras con que mis labios sordos las dijeron, con el propio ademán colmado de silencio. Seguirá la ciudad con su pulmón cansado, gritando el sueño y el dolor de todos, el botón de la aurora, la hoja seca del llanto. Seguirán los hombres luchando oscuramente contra Dios, contra el mundo, contra todos. Tierra sobre los ojos, entre las manos, nada. Félix Daguajare nació en la ciudad de San Luis Potosí el 8 de junio de 1919, miembro de una familia de 7 hermanos. Sus padres fueron la zacatecana Sofía Torres Cabral y el potosino Ignacio Daguajare Rentería. Bueno, fuimos 7, 4 hombres y 3 mujeres. No, estaba muy bonito. Aquí veníamos a jugar. No, pues era muy cordial. Sobre todo con mi madre, que mi papá era muy enérgico. Nos traía marchando así a todos como soldaditos. De esas cosas que tenían los papás antiguos, que además sus chicharrones tronaban. Al igual que su padre, fue profesor normalista, carrera que cursó de 1932 a 1936 en la Escuela Normal del Estado, y también cursó la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de 1937 a 1946. Por esas fechas, inicia su vida como funcionario público, apadrinado por Gonzalo N. Santos, quien había sido compañero de escuela de don Ignacio Daguajare y quien había sido designado candidato al gobierno del estado en 1943.
Bueno, pues dicen que el gusto por la literatura le nace a uno leyendo literatura. Bueno, el primer cargo de elección popular fue regidor del ayuntamiento. Después fui presidente municipal, fui diputado federal, fui subsecretario de gobierno, en fin, pues un montón de cargos. Sí, fueron amigos, no en la primaria, sí, a los dos los reprobaron juntos. Sí, se conocieron desde la infancia, nomás que don Gonzalo pues siguió por la política, por circunstancias muy especiales, y mi papá sí siguió en los estudios. Todos los cargos públicos que tuve, pues se los debía a él, ¿verdad? Su vida pública comienza casi a la par, junto con otra etapa fundamental de su vida, su matrimonio con Araminta Cinta el 26 de noviembre de 1947, y del cual surgen sus 4 hijos. Bueno, pues ellos siempre me respetaron mi privacidad en la lectura y me dieron este tiempo, ¿verdad?, para dedicarme. Si no, pues no hubiera podido hacer nada. Algo que marcó decididamente la obra de Daguajare fue su estancia en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, institución que duró poco tiempo durante la década de los 50, sin permitir que alguna generación se graduara, y en la cual además Daguajare estudió idiomas. No, pues yo tuve maestros, por ejemplo, como don Agustín Millares Carlos, que yo creo que fue el maestro más ilustre que tuvimos en la Escuela de Letras. La segunda gran generación de España, la generación del 27, a través de Pedro García la conocimos. Sus actividades académicas y universitarias han sido diversas, pero también existe en Félix Daguajare el gusto por otras labores como la carpintería. La vida de Félix Daguajare nos muestra una persona entregada a la literatura, ya que a pesar de tomar otros caminos y evocar otras facetas, siempre desemboca o se reencuentra con Daguajare, el poeta. Pues Félix Daguajare ha sido buen padre, buen esposo, pero siempre en su corazón lleva la literatura. A la familia me he dedicado yo por dejarlo a él, que se dedique a lo que a él le gusta. Bueno, nos conocimos aquí en San Luis. Yo vine a una boda, a la de Medina Romero. Vine con una amiga de mi mamá, que era prima de él, y nos conocimos. Es admirable el ver lo que ha escrito, que organizó de tal manera su tiempo que él trabajaba, era servidor público, escribía. ¿Qué más te podría decir? Tiene su mesa de carpintería. Yo me acuerdo cuando era niña que hacía bancos, escaleras, libreros. Nos hizo las camas a mi hermana Chachis y a mí. Y luego pasaba con su latita, ¿verdad, papi? De cola. Era pegamento y olía horrible. Los primeros de un papá siempre leyendo, de un papá que ayunaba los domingos. Él hacía yoga y ayunaba los domingos. Luego un papá que amaba los gatos. No. Sí. Se la pasaba largas horas en la biblioteca leyendo o escribiendo. Íbamos a películas, él convivía con mis amigos, y esa percepción del papá siempre joven, independientemente de la edad, ¿no? Y del papá con la gran capacidad de cambiar, porque mantuvo la comunicación con los jóvenes, ¿no? Siempre estaba presto para reírse, un magnífico buen humor cuando se necesitaba, que se levantaba, hacía ejercicio, desayunaba, se iba a trabajar, se ponía su lectura a repasar, después
Después volví a hacer ejercicio. Los idiomas que él sabe, los ha sabido gracias a su autodisciplina que tiene. Él dice que yo ya lo agarré cansado, que él ya no tenía fuerza para regañar ni nada. Se sabe los nombres de todos los perros que tienen los vecinos. No sabrá quién vive, pero de los nombres de los perros se sabe todos los perros. Cuando algo no le parece se queda callado, no agrede. Pues es admirable. Yo hablo solamente a los que llevan la sombra en los bolsillos, aquellos para quienes la muerte es algo así como no poder cantar, escribir o deshacerse por dentro. Yo hablo a los gitanos con su patria vagabunda y un amor azar descifrable. A los marineros que se embriagan con la sal de la tierra cuando una mujer los abandona para cruzar el mar.